Luis Enrique Sánchez es fundador y director ejecutivo de EtisLink. Tiene más de 30 años de experiencia. Es licenciado en Derecho con licencia para ejercer en México, especialidad en Derecho Corporativo Internacional por la Universidad Iberoamericana y maestría en Derecho de Negocios Internacionales por la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Además, es oficial de ética y cumplimiento certificado en Estados Unidos e internacional y es mentor de personas y pymes bajo el SCORE, Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos. Estimados oyentes, les habla Gracelena Candela de Radio Empresas desde Miami, aquí en los Estados Unidos. Hoy tenemos como invitado a Luis Enrique Sánchez, CEO de la empresa EtisLink, una empresa creada para pensar no solamente en un proceso empresarial donde estamos acostumbrados de evaluar los distintos departamentos, sino hay un punto muy, muy álgido que tiene que ver con la ética. Y un poco el nombre de su empresa lo dice, ¿no? Es la parte del vínculo con la ética. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Gracia, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí. Buenos días. Buenos días a todo el público. Es importante, a mí me parece valiosísimo esta oportunidad que tú nos brindas. Yo por 20 años he estado asesorando a empresas multinacionales y uno de los puntos álgidos ha sido el tema ético, porque además cada departamento tiene su propia experiencia profesional, tiene su propio enfoque, tiene su propia creencia, su propio estilo de vida y sus propios valores. Entonces, ¿cómo hacer de este un tema que sea de interés ante los dueños o junta directiva de una empresa? Claro, gracias, gracias. Mira, todo el aspecto de ética y cumplimiento es muy importante dentro de toda organización, ya sean pequeñas, medianas, grandes, multinacionales. Las empresas grandes o multinacionales, a lo mejor en el sentido de regulación, tienen que cumplir con una determinada cantidad de requerimientos, ¿no? De disposiciones legales, incluyendo este tipo de programas, ¿no? De ética y cumplimiento. Pero lo más importante es hacerlo por el deber ser. Si te fijas, hay una deficiencia, si le quieres llamar así, de aspectos éticos de integridad en la escuela, en las familias, no quiero llamar nuevas generaciones, pero de una determinada etapa de tiempo en adelante, por las condiciones de vida. O sea, todos estamos tratando de salir adelante. Y debido a eso es que las empresas tienen una responsabilidad muchísimo mayor en ayudar a las personas a integrarse en base a sus valores, en base a su misión, a su visión, a dónde es a dónde quieren ir, o sea, el propósito de la empresa, y no nada más tomando en consideración pues, el término general, ¿no? Hay que hacerle dinero a los accionistas. No, ahorita estamos en una teoría, en un mundo en donde ya es el cómo contribuyes tú como empresa en todos los aspectos de tu entorno empresarial, y el ético hacia los empleados, el ético hacia los proveedores, el ético hacia los clientes, hacia tu comunidad, hacia el medio ambiente, es súper relevante. Ahora, Ahorita, perdón. ahora fíjate algo, Luis. Nosotros hemos emigrado a Estados Unidos, es como un deber ser en Estados Unidos que todo está reglamentado. Yo recuerdo cuando saqué mi ciudadanía, que mi profesora de ciudadanía nos decía, aquí todo está escrito, aquí nadie puede interpretar lo que quiere porque todo tiene un orden. Y a mí en lo particular, cuando yo tuve que escoger emigrar, una digamos, de lo que me atrapaba de Estados Unidos justamente era ese orden, ¿no? Ese estar claro, cuáles son las reglas. Pero no ocurre tanto así en los países latinoamericanos, porque aunque estén las reglas, cada quien o cada funcionario puede interpretarlo a su manera. E inclusive en este momento, estando en Estados Unidos, con toda esta coyuntura política que tenemos, también hay como una revolución a nivel de incluso Tribunal Supremo de Justicia, que se le está pidiendo interpretaciones de procesos que nunca había ocurrido en los Estados Unidos. Entonces, me encantaría que habláramos de esos dos mercados, del mercado latinoamericano en cuanto a cómo asimila y acepta en sus propios países este proceso de ética. Y por otro lado, ¿cómo ves el panorama de los Estados Unidos
con todo esto que está ocurriendo? No, 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 es excelente, excelente pregunta, Gracia. Y al final de cuentas, todo está, yo creo que en esa gran diferencia entre el hacer las cosas porque es lo correcto o hacer las cosas también en el sentido de tengo miedo de que me vayan a multar por incumplir con determinada cantidad de requerimientos. Y yo creo que todos actuamos en un ámbito muy parecido a eso, ¿no? Esto lo hago porque es lo correcto, porque es lo que se tiene que hacer y esto lo hago también porque si no lo hago, me van a sancionar o me van a multar. A nivel empresas, te puedo decir, por ejemplo, dos aspectos muy relevantes en programas de ética y cumplimiento es el aspecto corrupción, que es a nivel mundial, y el aspecto lavado de dinero, que es a nivel mundial. Esos dos aspectos no nada más son los más regulados. A nivel Latinoamérica, ten en mente que, por ejemplo, la corrupción desde los 80 empezamos con los convenios internacionales de la OCDE, de la OEA, luego en los 90 con UNCAC, que es United Nations Convention Against Corruption, y así sucesivamente se ha legitimado, por decirlo así, ese riesgo principal de corrupción en todos los países y se ha sancionado en el sentido de, sí, es un riesgo que todavía es latente y está en todo el mundo, pero también tienes que protegerte e implementar medidas para contrarrestar ese resto. Y así es como los países en Latinoamérica han empezado a trabajar en el sentido de implementar requerimientos, herramientas, obligaciones para las empresas para regirse. Por ejemplo, todos los comités ejecutivos o las juntas directivas dentro de las legislaciones en los diversos países de Latinoamérica tienen la obligación de decir, oye, tú como junta directiva tienes un deber de la empresa de lograrle el éxito, ¿no? De cumplir con determinada cantidad y de la lealtad también hacia la misma empresa, es decir, evitar conflictos de interés o poner tus intereses personales por encima de los intereses de la empresa. Tú me dabas el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos ahorita. Fíjate qué tan latente está este tipo de elementos en los programas de ética y cumplimiento, que una de las últimas noticias que ves de la Suprema Corte de Justicia es el conflicto de interés que se da con uno de los miembros de la Suprema Corte porque estaba recibiendo regalos y hospitalidades. Y cómo tienen que sacar ellos un mismo tipo charter, un código de conducta, en donde empiezan a regirse también bueno, pues es que no podemos hacer lo que querramos y debemos en algún momento de guardar un orden porque nosotros somos un ente o una figura que la gente ve como ejemplo. Entonces debemos Ahora, de liderar con el ejemplo. qué interesante lo que tú dices porque eres abogado y se supone, normalmente las empresas dicen, bueno, que sea el departamento legal que se encargue de ese proceso. Pero en tu caso, tú además eres oficial de ética y cumplimiento certificado en Estados Unidos y a nivel internacional. Entonces, esto tiene un peso mucho más contundente porque evidentemente demuestra que hay una serie de legislaciones, de reglamentaciones locales, eh, gubernamentales e internacionales que hay que acatar y hay que cumplir. Así es, así es. Incluso una de las preguntas interesantes que mucha gente me hace es, a ver, espérame, aparte de que no sé qué es lo que hacen los oficiales de ética y cumplimiento, me hacen ¿cuál es la diferencia entre un criterio de abogado y un criterio de oficial de ética y cumplimiento? Y un ejemplo que doy al explicar este tipo de pregunta es mira, el abogado siempre te va a guiar en base a lo que dice la ley aplicable, ¿ok? Pero muchas de las veces te das cuenta que lo que dice la ley, o mejor dicho, lo que no dice la ley, a veces puede beneficiar a las empresas. Y hay muchas empresas que se aprovechan en el sentido legal de las lagunas que existen en la legislación o de la falta de autoridades aplicables dentro de los países, sobre todo a nivel Latinoamérica, ¿no? Que al final de cuentas te terminan como abogado llevando a ese punto en donde, mira, pues la ley te dice esto y tú puedes hacer esto otro, pero tu riesgo de caer a que te multen, a que te sancionen, etcétera, es mínimo. El criterio del compliance officer es completamente diferente, porque como oficial de ética y cumplimiento tú te tienes que basar, como lo dijiste tú, en estándares internacionales, en qué están haciendo o cómo están actuando las mejores empresas a nivel internacional. Y en base a esas prácticas, establecer y regir pues a lo mejor la ley no te dice aquí que si contaminas o que si realizas esta actividad no te van a multar, pero la práctica, las condiciones internacionales, los derechos humanos, etcétera,
te establece que no lo debes de hacer. Entonces vas más allá todavía de las disposiciones legales aplicables en una empresa, sino que te vas a estándares internacionales, a mejores prácticas y tratas de convencer, asesorando a las juntas y a los comités ejecutivos que esto es la parte más correcta. Y en todo caso es una ventaja competitiva, porque a largo plazo termina siendo una ventaja competitiva en costos y en riesgos para las empresas. Ahora, cuando la empresa no es tan grande, sino que son pequeñas y medianas, ¿qué interés puede tener un empresario para, digamos, obtener tu servicio? Claro. No, es excelente pregunta. Hay un concepto que se maneja mucho en lo que son las áreas de riesgo, auditoría, compliance, control interno, etcétera, que se llama las 3 líneas de defensa. Y esto es un consejo que yo doy a todo cliente, en el sentido de decir, tú ten en mente tus 3 líneas de defensa. Cuando eres una pequeña empresa, cuando estás empezando, el CEO es el que la hace de recursos humanos, de administrador, de operativo, de ventas, de todo. Cuando empiezas a tener una estructura, tu fin principal debería de ser enfocarte en 3: ventas, operaciones y administrativo. Pero inclusive, cuando a lo que voy con las 3 líneas de defensa es que estas 3 áreas tienen que hacer el sentido de sus funciones y también hacer el sentido de las funciones de riesgo. Por eso se les llama la primer línea de defensa. Son los primeros en darse cuenta de los riesgos que va a tener toda empresa por el operar, por el vender con sus terceros, con sus clientes, con sus empleados. Entonces, tienen la función de identificar estos riesgos y elevarlos para tratar de resolverlos o disminuirlos. En empresas un poco más grandes, lo que empiezas a ver es cuando empiezan a crecer esas empresas dentro de sus estructuras, empiezan a contratar áreas de riesgo. Una empresa que cotiza en bolsa necesita tener un departamento de auditoría, un departamento de controles internos, un departamento de seguridad e higiene, un departamento de recursos humanos en el sentido de riesgos con empleados. Pero todos estos departamentos, ya sus funciones directas es sobrellevar riesgos. Riesgos no nada más en sus áreas, sino identificando riesgos en el resto de las áreas. ¿Ok? Ahora, ¿existe algún ente gubernamental, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, que, que de repente vea y diga, bueno, voy a tocar esta compañía a ver si cumple con los lineamientos establecidos? ¿O es cuando existe alguna irregularidad que realmente estos organismos, es como una alarma que ellos toman en cuenta para actuar? No, mira, sí hay, o sea, el Departamento de Justicia a través de todas sus ramas, o sea, todas sus ramas, abogados generales, FBI, CIA, DEA, o sea, está procurando en algún momento o verificando el cumplimiento de las disposiciones. Un punto, y qué bueno que tocas ese tema, un punto muy importante es, el Departamento de Justicia tiene mucho que ver en el sentido de Estados Unidos, obviamente porque es el ente de justicia, pero también tiene lo que le llamamos nosotros un brazo extraterritorial a todo el mundo si se cumplen las condiciones adecuadas. Entonces, mucha gente de Latinoamérica, incluso alguna gente de Latinoamérica me ha preguntado, Luis, ¿va a llegar el FBI aquí a las oficinas y van a entrar por las ventanas con armas, etcétera? Y les digo yo, no, señores, la percepción es rara, no pasa como en las películas. Va a llegar un grupo de personas muy bien trajeadas, se van a sentar en sus oficinas corporativas que están en Estados Unidos o en alguna representación en Estados Unidos y van a pedir documentación, soporte de todas las subsidiarias, filiales, corporativo, etcétera, incluyendo libros contables, contratos, y van a empezar a hacer una revisión de la documentación con la finalidad de verificar cómo se está cumpliendo. Pero si tú usas bancos de Estados Unidos o instituciones financieras basadas en Estados Unidos, si tú pagas en dólares, facturas en dólares y utilizas el dólar como moneda recurrente, eres una filial o subsidiaria de alguna empresa que está pública en Estados Unidos o que está instalada en Estados Unidos, estas son condiciones que te convierten a ti en lo que se le llama una preocupación doméstica para la legislación de Estados Unidos. Y eso le da a las autoridades de Estados Unidos estrechar su brazo hasta donde estés. Y por eso ves multas a empresas multinacionales por prácticas inadecuadas, por corrupción, por soborno, por lavado de dinero en Yemen, en Afganistán, en China, en países de Latinoamérica, porque al final de cuentas tienen las facultades para meterse allá. ThisLink, que es la empresa que dirige Luis Sánchez,
no solamente se encuentra en Estados Unidos. ¿Cuáles son los países, aparte de México, donde ustedes están ubicados? Mira, estamos ubicados en Estados Unidos y en el norte de México. Tenemos colaboración en diversos estados de la República de México y su servidor y el equipo trabajamos en Estados Unidos, pero tenemos Eh, colaboraciones en Centroamérica y en ah, 3 países de Sudamérica, que es ¿Cuáles Bolivia, son esos países de Sudamérica? Colombia, Bolivia y Paraguay. Los servicios que ustedes prestan, entre ellos está, por ejemplo, el tema de gobierno corporativo, políticas y procedimientos, evaluaciones de riesgos de cumplimiento, auditoría y monitoreo que tú lo habías planteado, el tema de investigaciones, controles, educación y comunicación, lo cual me parece un punto interesantísimo porque la gente a veces hay empresarios que no les importa el tema educativo empresarial Claro. y resulta que la comunicación no solamente es para quien compra el producto, sino que también la comunicación tiene que ver con el público interno, que son los empleados. El proceso de debida diligencia, el manejo interno de casos e incentivos y procesos disciplinarios. Esto se dice muy fácil. Me encantaría poder ir abordando punto por punto con ejemplos sencillos para que un empresario que en este momento nos pueda estar viendo pueda comprender cuál es digamos, las cualidades que tiene tu empresa para ofrecer este servicio. Por ejemplo, gobierno corporativo, cuando hablamos de gobierno corporativo. Cuando hablamos de gobierno corporativo, hablamos de lo que es el mantener libros y registros legales en orden. Es decir, tus actas de asamblea, tu incorporación, los permisos y licencias que se requieran dependiendo del tipo de empresa que eres, acciones o partes sociales para tus accionistas y el verificar de cierta manera lo que también tiene de la mano el cumplimiento regulatorio, ¿no? Que es cuáles son las legislaciones aplicables en base a tu industria y a tu tipo de empresa, y en base a eso establecer cuáles son las principales y verificar periódicamente que se estén cumpliendo con dichas disposiciones. En la otra área de servicio es políticas y procedimientos. Ahí voy a hacer un paréntesis, porque al final de cuentas, una de las preguntas que también me hacen gracia es oye, pero es que el programa de cumplimiento o los comentarios, no tanto pregunta, el programa de cumplimiento es obligación del departamento de cumplimiento o del compliance officer, es responsabilidad de él. Un programa de ética y cumplimiento abarca toda la empresa, es toda la empresa. Y quien tiene la supervisión de dicho programa es la junta directiva. Y quien en algún momento sobrevé que se esté ejecutando de la manera correcta es el comité ejecutivo. Entonces, todos trabajamos en orden. Ahorita que tocas el tema de políticas y procedimientos, esa es una de las maneras en cómo el oficial de ética y cumplimiento o el equipo de cumplimiento trabaja con toda la organización. Cuando tú tienes políticas, toda empresa tiene políticas y procedimientos o procesos de alguna manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Te metes en el día a día y se van perdiendo esos procesos porque le encontraron una mejor manera de hacerlo, porque el proceso no aplica adecuadamente y ahora ya mejor le damos la curva. Pero el departamento de compliance es uno de los departamentos que tiene que estar revisando que esas políticas y procedimientos estén al día, que se estén cumpliendo. Y no es un departamento del no. O sea, no debemos como asesores dentro de las empresas ser el departamento del no. Mucha gente te dice, sí, pero pues me vas a llegar y me vas a revolucionar la política. Sí, pero vamos a trabajar contigo para hacerlo. O sea, yo no quiero hacer una política o un procedimiento al cual tú encuentres la mejor forma de darle una curva. Yo quiero hacer una política y procedimiento que tú me ayudaste a hacer, porque tú eres el dueño de esa política al final de cuentas, Claro. para que no tengas que dar esa curva, para que sea lo más eficiente y efectivo posible en base a tus procesos del día a día. ¿Y, Entonces, y ahí en, trabajamos con todos. y en qué consisten las evaluaciones de riesgo de cumplimiento? Ah, ¿Cómo se evalúan? eso es muy importante. Todo programa de ética y cumplimiento empieza con lo que es la matriz de riesgos de la empresa. Pero cuando estás hablando con pequeñas empresas o con medianas empresas y les dices, oye, ¿cuál es tu matriz de riesgos? Parece que le estás hablando en un idioma que no entienden. O sea, ¿a qué me estás hablando con eso? Toda empresa debería de tener identificados cuáles son sus principales riesgos. Riesgos de país, riesgos de industria, riesgos de áreas, con la finalidad de identificar esos tipos de riesgos y meter una herramienta, una política, un proceso para que la gente que trabaja en esa organización sepa cómo actuar. Porque muchas veces falta lo que tú decías ahorita, falta esa comunicación, falta esa educación y la gente no implementa las cosas como lo debe de hacer. Y cuando ustedes hablan del área de auditoría y monitoreo, ¿cómo ustedes intervienen como asesores?
Bueno, nosotros, mi primera recomendación cuando gente llega conmigo y me dice, Luis, ¿cómo me puedes ayudar? Yo siempre digo, nosotros tenemos un heat map, un mapa de evaluación en donde a través de una determinada cantidad de controles evaluamos en base a requerimientos del Departamento de Justicia, de la guía de la ley de prácticas corruptas en el extranjero, de los lineamientos de sentencia de los Estados Unidos, esas mejores prácticas o estándares internacionales que te decía los tenemos nosotros materializados en controles, en los cuales revisamos en las empresas y en base a eso recomendamos, hacemos las recomendaciones de, mira, en base a tu tamaño de empresa, en base a tu industria, en base a tus condiciones actuales, tú deberías de cumplir con A, B, C, D y E. Pero no Ujú. necesariamente, o sea, las empresas, perdóname que te interrumpa, No, Gracia, las empresas toman la decisión en base a sus recursos, su tiempo y sus esfuerzos en qué ir mejorando. Esto nunca imponemos o nunca establecemos en algún momento requerimientos. Recomendamos asesorando a la gente qué es lo mejor y los beneficios que les va a traer esto. y cuando ocurre que una empresa ya está en un proceso de investigación, ustedes también prestan ese servicio. ¿Cómo actúan? Así es. Ahí actuamos como intermediarios, o sea, porque cuando una empresa ya está en una investigación, lo más seguro es que ya contrataron un despacho jurídico especializado para tratar con el Departamento de Justicia. Ese despacho jurídico va a empezar a solicitar una determinada cantidad de requisitos que la autoridad les está pidiendo. ¿Qué es lo que pasa en ese punto? Y ahorita te mencionaba los lineamientos de sentencia de los Estados Unidos. Los lineamientos de sentencia de Estados Unidos en su capítulo 8 establecen a las empresas, si tú incumples con una determinada cantidad o legislación, cantidad de regulaciones o legislación, te voy a sancionar. Pero si tú me demuestras a mí que tienes un programa de ética y cumplimiento efectivo, lo que voy a hacer yo es trabajar en cooperación contigo para disminuir la multa en base a los diversos elementos que tú me comprobaste que cumplías. Entonces, ese es otro de los beneficios que tienes. Cuando tú ya estás dentro de una investigación, tú ayudas a consolidar los elementos del programa, que muchas empresas los tienen, pero no los tienen consolidados. Toda empresa tiene entrenamientos que el Departamento de Recursos Humanos establece, que el Departamento de Information Security establece, o de IT establece, pero en silos separados. Pero que si los juntas, tú puedes demostrar que tienes un programa educativo y si puedes comprobar que como empresa estás entrenando en base a políticas basadas en riesgos aplicables a tu organización, eso te ayuda increíblemente dentro de los procesos de investigación. Lo que mencionaba es que EthicsLink trabaja con las pequeñas, medianas y grandes empresas con a largo plazo. No, podemos trabajar en el sentido de proyectos, pero nuestra intención es integrar los elementos de un programa de ética y cumplimiento dentro de la estrategia de negocio de las empresas, porque esto te va a generar ventajas competitivas, te va a crear lealtad dentro de tus partes interesadas, que se va a ver reflejada en sinergia dentro de la empresa y te va a ayudar a ti a tener menores riesgos, menores costos, menor incluso posibilidades de ser sancionado en el sentido empresarial o individual y se refleja al final de cuentas en una ventaja competitiva como empresa y se refleja en sentido a largo plazo, tanto en finanzas como en el sentido reputacional. Eso es lo que queremos trabajar nosotros con las empresas. Te felicito, Luis, por la manera en que has expresado todo ese conocimiento en tan poco tiempo. Y bueno, esperamos realmente que tengan todo el éxito que te has planteado con toda esa información que nos has desarrollado el día de hoy. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias. Y síganos en redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook. En lo que podamos ayudar, estamos en la mejor disposición. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.